Mi nombre es Martín Cuesta Escobedo, soy licenciado por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Lenguaje y Literatura. Yo me desempeño como editor de textos, redactor de contenidos y corrector de estilo. Tengo experiencia en diversas editoriales de prestigio en este país y en el extranjero. Adelante, por favor. Sí, por favor, adelante. Toma asiento. Y asimismo, desde hace ya varios años me desempeño como consultor de redacción y ortografía, colaborando también en diversas instituciones. Entonces, vamos a iniciar este ambicioso temario que ustedes ya lo deben haber revisado. Primero les explicaré de qué forma vamos a realizar el curso taller. La idea de capacitarse en redacción implica necesariamente que ustedes pongan en práctica todos los aspectos ortográficos que vayamos revisando. Es por ello que yo he preparado para empezar actividades que deben estar al final de su cuadernillo, de tal manera que mientras vayamos revisando los aspectos ortográficos, también tenemos que pasar a la práctica. Entonces, de esa manera vamos a ir consolidando todos los conocimientos que vamos a revisar. ¿Tienen ahí, por favor, al final quizás del cuadernillo las actividades? Sí, genial. Todas esas páginas son las correspondientes a las actividades. Van a haber también otros momentos en los cuales yo les solicite, ante algún ejemplo que presentemos aquí, les solicite que ustedes también propongan otros ejemplos en su mismo cuadernillo. Todo con el propósito de, como les menciono, interiorizar todas las herramientas que vayamos revisando. ¿Por qué? Esto se justifica por lo siguiente. Algunas veces se capacita y se presentan todas las normas ortográficas que pueden servirles para redactar. Adelante. Bienvenido, por favor. Entonces, les mencionaba, a veces los ponentes pueden presentar diversas herramientas ortográficas, pero se desarrolla de manera muy teórica. La idea del curso taller es que sea, como su misma parte de la frase lo menciona, que sea aplicativo. Sí, adelante. Bueno, entonces vamos a empezar con quienes recién se integran. Bienvenidas, mi nombre es Martín Cuesta Escobedo, soy editor de texto, redactor de contenido y corrector de estilo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy licenciado en educación secundaria, con experiencia en editoriales nacionales y del extranjero, y también obviamente como capacitador en redacción y ortografía. Bueno, también asimismo en estos últimos años me vengo desempeñando como consultor en redacción y ortografía del Ministerio de Educación. Yo me dedico a revisar los informes de evaluación que debe reportar la Oficina de Medición de la Calidad Educativa para los profesores y los padres de familia a nivel nacional. Entonces, en función de esa experiencia, es que nosotros vamos a iniciar la capacitación del curso taller de redacción. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. En función del temario que tenemos propuesto, como ustedes lo han podido haber revisado, vamos a iniciar por lo más básico, que es acentuación. Lo más básico, pero no por ello lo menos importante. Yo siempre sustento la idea de tildar bien una palabra en tanto y cuanto nos permite, primero, a efectos de prestigio profesional, nos permite tener una buena carta de presentación en cuanto a nuestras capacidades profesionales. De hecho, todos los correos, todos los documentos que uno envía dicen mucho de la persona que los redacta. En segundo lugar, también la acentuación ortográfica puede determinar que cambie el significado de una palabra o no. Eso ya lo vamos a seguir revisando poco a poco. Es por ello que sí se justifica plenamente empezar con este tema introductorio de lo que son las reglas generales de acentuación.
vamos a avanzar un poco esa primera parte de una manera más dinámica, de una manera un poquito más rápida, si se quiere, para detenernos en aspectos que sí sean un poquito más complicados. Entonces, ¿cuál es el criterio básico que toda persona debe seguir para acentuar una palabra? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros no podemos colocar la tilde sin tener conciencia de cuál es el requisito fundamental para tildarla. Y me explico, yo siempre me amparo en este ejemplo, que siempre funciona, para justificar el por qué se necesita establecer un criterio al momento de acentuar. Entonces tenemos dos palabras que les estoy presentando. ¿Cuál de estas dos palabras se tilda y por qué? Siempre es bueno sustentar y más o menos ortografía cuál es nuestra opción, ¿no? ¿Por qué decidimos de tal o cual manera? ¿Examen o exámenes? ¿Cuál de las dos se tildaría? Exámenes. La segunda, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué sí se tilda exámenes y por qué no se tilda la palabra examen? ¿A qué se debe? Porque lleva una mayor fuerza de voz. Ya, muy bien. ¿En cuál sílaba? Exámenes. Examen, en la A. Sílaba, claro, muy bien. La A es la vocal que tiene la mayor fuerza de voz, pero forma parte de una sílaba que es justamente la que se marcaba, ¿no? Está aquí. Entonces, bien, nosotros debemos manejar este criterio de la ubicación de la sílaba tónica para proceder a tildar una palabra. Entonces, me explico. Cada vez que nosotros pronunciamos una palabra vamos a darle mayor énfasis en alguno de los grupos que estamos emitiendo. En este caso, no pronunciamos la mayor fuerza de voz en el último grupo que estamos emitiendo. Adelante. Ni tampoco en el penúltimo grupo, sino en el antepenúltimo. Entonces, según ese criterio, las palabras van a clasificarse si llevaran la mayor fuerza de voz en la última sílaba en agudas o en graves, o como en este caso, esdrújulas. Y recordando un poquito, adelantándonos a la norma que vamos a revisar, de hecho todas las palabras esdrújulas van a llevar tilde. Ese es el motivo por el cual se tendría que colocar en este caso. Bien, proseguimos. Rápidamente un repaso somero, sí, muy ligero. Las agudas van a llevar la mayor fuerza de voz de la última sílaba, como vemos aquí, si mencionamos la palabra cartel. Son dos grupos de sonidos, son dos sílabas por lo tanto, y para determinar nosotros si es aguda debemos de comprobar si lleva la mayor fuerza de voz esta palabra en el último grupo de sonidos que estamos en este caso señalando de manera escrita, o si lo pronunciamos de manera oral, ¿no? Así como la palabra celular, para el dicho sea de paso tenemos que apagar los celulares, así que ya eso está bien apagado. Entonces, ¿para qué nos sirve nosotros determinar si una palabra es aguda o no? En función a haber determinado qué clase de palabra es, ¿no? Si es aguda, grave, esdrújula, según ese criterio, como les mencionaba hace un momento, el criterio de la ubicación de la sílaba tónica, es que nosotros vamos a recién poder aplicar la norma correspondiente. Es decir, si yo sé que una palabra es aguda, eso me va a permitir a mí aplicar la norma correspondiente. Si esta palabra aguda termina en N, como es el caso de canción, o termina en S, como es el caso de después, o puede que termine en una vocal, como es el caso de sofá, esas son las tres condiciones para que una palabra aguda pueda llevar tilde. Entonces, esa es la secuencia. Primero yo identifico qué clase de palabra es, como estamos explicando aquí en este primer bloque, y según ello yo debo aplicar la norma respectiva. Entonces, van a haber otros casos en los cuales no necesariamente todas las palabras van a ser agudas. Por el contrario, las palabras graves, que es lo que vamos a revisar ahorita, son las más abundantes en el idioma español. Un porcentaje muy elevado de todas nuestras palabras que nosotros expresamos van a llevar la mayor fuerza de voz, ya no en la última sílaba, como hemos estado explicando, sino en la penúltima sílaba, ¿no?
Entonces tenemos la famosísima palabra silla, tijera, en la penúltima sílaba lleva la mayor fuerza de voz, bolsa, y así hay varias. Repito entonces, ¿para qué nos serviría nosotros saber si una palabra es aguda o en este caso es grave? Para recién poder nosotros aplicar la norma respectiva. Entonces, diremos que la palabra carácter es una palabra aguda porque no lleva la mayor fuerza de voz en la última, sino en la penúltima sílaba. Y nosotros la estamos tildando en este caso porque le damos la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y siendo una palabra grave le aplicamos la norma siguiente, ¿no? Todas las palabras graves que no terminen, ojo, la palabra, no estamos hablando de la sílaba, que la palabra no termine en N ni en S, en este caso cumple, porque no termina ni en N ni en S, termina en L, en ese caso la vamos a tildar. Pero ojo, aquí, digamos, hay un ejemplo capcioso, si cabe la frase. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de carácter, yo estoy hablando del comportamiento de una persona. Pero hay otra palabra que se escribe prácticamente igual, pero no se pronuncia como la aquí mencionada, que es la palabra carácter. ¿Qué clase de palabra sería carácter, con mayor énfasis en la última sílaba? ¿Sería aguda o grave? Recordemos que las agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las graves, como vemos ahí, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima, y las esdrújulas llevan en la antepenúltima. Entonces, según ese criterio, ¿qué clase de palabra sería carácter? Y obviamente me refiero con carácter a los dígitos de digamos, cualquier operación que realicemos. Hasta en los celulares y móviles tenemos caracteres. Entonces, ¿qué clase de palabra sería carácter? Sería aguda, claro que sí. Entonces, carácter pronunciada de esta manera como aguda, no debemos tildarla. ¿Por qué? Porque ya hemos revisado hace un momento que las palabras agudas solamente van a tildarse cuando terminen en N de su vocal. Entonces, de ahí la importancia de nosotros, como les explicaba al inicio de la introducción, determinar cuando una palabra es aguda o grave o esdrújula. Y en función de la tilde que coloquemos, va a variar o no el significado de la palabra. Una cosa es carácter con tilde, que sabemos que esta palabra es el temperamento y el comportamiento, y otra palabra es carácter, que es un dígito o una cifra, ¿ok? O una letra. Esa es entonces la justificación. Y regresando al primer ejemplo que les mencionaba, teniendo claro este criterio es que nosotros podemos determinar con certeza cuándo tildar una palabra o no. Entonces regresamos a la famosísima palabra examen. Puede haber surgido en ustedes la duda de colocar la tilde o no a esta palabra, ¿no? Así como su palabra similar, exámenes. Pero ¿cuál es el motivo por el cual la palabra examen no se tilda? En función a lo que acabamos de explicar. Porque es grave y termina en N. Claro, entonces ese es el razonamiento que ustedes deben determinar. Primero, identificar qué clase de palabra es, y una vez que ya dominan qué clase de palabra es, aplicar la norma respectiva. Justo da la casualidad que esa palabra examen, como bien se ha mencionado, es una palabra grave, pero al momento de querer nosotros aplicarle la norma respectiva, nos damos cuenta de que no debemos tildarla, porque justamente incumple uno de los requisitos para tildar las palabras graves, que es precisamente que no termine en N ni en S. Da la casualidad que sí termine en N, por lo tanto entonces no vamos a tildar esa palabra. ¿Ok? Sí, dígame. Sí. Entonces, esa es, digamos, la mecánica que debemos emplear nosotros. Primero, identificar qué clase de palabra es, y luego proceder a tildar, si corresponde, obviamente. Vamos terminando con este repaso somero, breve, y presentaremos entonces las palabras que nos faltan, las palabras esdrújulas. En esta sí ya no va a haber mayor problema en cuanto a tildar, porque la norma es bien simple, así como las sobre esdrújulas. Estos tipos de palabras
Las esdrújulas obviamente ya no llevan la mayor fuerza 2 en la última ni en la penúltima, sino en la antepenúltima, como vemos en estos tres ejemplos. Número en la antepenúltima, asimismo autógrafo, la to es la sílaba antepenúltima, y las sobresdrújulas llevan la mayor fuerza 2 en la sílaba anterior a la antepenúltima. No se dice la antepenúltima, como alguna vez nos han podido engañar en alguna otra capacitación o algún otro docente. Exactamente, primaria. No quería mencionar ese tipo de primarias. Entonces, no quería sorprender en primaria con que las sobresdrújulas llevan en la antepenúltima, eso no existe. Y estos tipos de palabras siempre van a llevar tilde. Por ejemplo, que les mencionaba que en este caso las normas ortográficas se van a hacer mucho más sencillas, ¿no? Una vez que determinamos una palabra sobresdrújula, de inmediato la vamos a tildar. Entonces, esa es la forma que debemos de determinar para tildar una palabra o no. Ahora, lo que acabamos de revisar, este repaso así intenso que hemos elaborado, que hemos desarrollado con ustedes, sirve para acentuar un gran porcentaje de palabras en nuestro idioma. Digamos, es una herramienta valiosa, sí, pero no es una herramienta suficiente. ¿Por qué? Porque hay otras normas que complementan a las reglas generales, de ahí su nombre, generales, porque no van a llegar a abarcar casos específicos como este caso de aquí. Entonces, ¿qué sucede? A ver, digamos, directo al ejemplo, una palabra muy común en estos tiempos. Esta palabra se tilda, ¿cierto? ¿Y dónde se tilda? Aquí, ¿cierto? Genial. Entonces, vamos a tratar de aplicar la lógica que hemos estado aplicando para las palabras anteriores, ¿no? Las palabras agudas, graves y esdrújulas. Vamos a ver si eso funciona en este caso. ¿Qué clase de palabra es economía? ¿Es aguda, grave o esdrújula? Depende, ojo, mucho determinar si una palabra es aguda, grave o esdrújula, donde lleve la sílaba tónica. Entonces, primero vamos a segmentarla. ¿Con cuántas sílabas, cuántos grupos de sonidos presentes? Co, no, mi, a. ¿Qué sucede aquí? Estas letras, al nosotros pronunciarlas, cabe la posibilidad de pronunciarlas juntas si le damos mayor énfasis en la I. Economía. ¿Cuántas veces aperturamos la cavidad bucal? ¿Cuántas veces emitimos sonidos? No necesariamente una, porque no pronunciamos economía. Nosotros pronunciamos economía. Entonces, este énfasis aquí determina que se produzcan dos sílabas, dos grupos. Necesariamente tienen que ser dos grupos de sonidos. Entonces, ¿qué sucede? A partir de aquí ya recién podemos analizar si una palabra es aguda o grave. Entonces, la palabra economía sería aguda, lleva la mayor fuerza 2 en la última sílaba. No, lleva la mayor fuerza 2 aquí. Es una palabra grave. Pero ¿qué sucede? Si nos remontamos rápidamente a las normas de acentuación de las palabras graves, solamente nos mencionan el requisito en cuanto a la tildación de las graves es que terminen consonante, que no sea ni N ni S. Pero, ¿qué sucede con las palabras graves que terminan en vocal? Si aquí se han mencionado justamente las consonantes, entonces eso quiere decir que las palabras graves terminadas en vocal, según estas normas generales que acabamos de revisar, no se debería tildar. Pero aquí entra a tallar justamente esta norma complementaria a las anteriores, que es la regla de la acentuación de las palabras contractas. Este ejemplo lo vamos a dejar pendiente porque justamente obedece a este caso, pero necesitamos activar unos conocimientos previos, que así le llamamos en educación, unos conocimientos previos de parte de ustedes para que puedan comprender la mecánica de por qué se tildan las palabras en estos casos. Entonces, el primer conocimiento previo que necesitamos manejar es el siguiente. El famosísimo concepto de hiato, primarioso, este concepto de hecho sí, pero útil a efectos de acentuar. ¿En qué va a consistir el hiato? Va a ser dos vocales, como vemos aquí, que van a pronunciarse, justamente como les explicaba hace un momento, en dos sílabas distintas. No hay forma de que la palabra grúa
se pronuncie en una sola sílaba, obviamente si le damos mayor énfasis en la U, ¿no? Si yo puedo decir grúa, perfecto, pero no estamos hablando de la palabra, el objeto que sirve para trasladar a vehículos y demás, ¿no? Que es la grúa, pronunciada de manera adecuada, así como país, así como caer. Entonces, en eso consiste el diálogo, dos vocales que se encuentran juntas en una palabra, pero a efectos de pronunciación van a emitirse en dos grupos sonidos, ¿no? En dos sílabas diferentes. Muy bien, entonces nosotros debemos saber que para que se produzca yato tienen que encontrarse dos tipos de vocales. Tienen que haber las abiertas o fuertes y las cerradas o débiles, ¿no? La A, E, O son las abiertas, obviamente como su nombre lo indica, porque se produce una mayor abertura de la cavidad bucal A, E, O al pronunciarlas. Y lo que en su defecto no quiere decir que las cerradas, al momento de pronunciarlas, se produzca el cierre de la cavidad bucal, que es imposible. ¿Por qué? Porque si uno cierra la cavidad bucal, el aire que uno impele, que uno emite de los pulmones, no permite que se genere la vibración de las cuerdas vocales y no se produce sonido. Entonces, lo que sucede con las vocales cerradas es que no es que se cierre la cavidad bucal, sino que se estrecha el paso del aire, ¿no? Entonces así decimos I, U, estrechando un poco la cavidad bucal. Entonces, ¿para qué nos sirve, como les mencionaba, conocer estos conocimientos previos de hiato, de vocal abierta y vocal cerrada? Para explicar esta norma. Esa es la regla de las palabras que contienen hiato. ¿Qué sucede con estas palabras? Cuando están, obviamente, en este caso, formadas por una vocal cerrada, I, U, pero debe ser tónica. ¿Qué sucede con la I en este caso que les presentaba? ¿Cuál de las dos vocales suena con mayor fuerza de voz? ¿La I o la A? La I. Entonces, la I va a ser denominada una vocal cerrada tónica, ¿no? Porque tiene la mayor fuerza de voz en comparación a la A. Cada vez que se encuentra una vocal cerrada tónica con una vocal abierta átona, y decimos átona cuando tiene la menor, pronunciada con la menor fuerza de voz, ¿cuál es la norma? Siempre va a haber tilde sobre la vocal cerrada, muy independientemente de las reglas generales de acentuación. Digamos que esta es una excepción, un complemento a las normas anteriores. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, se encuentren con una palabra como esta, egoísmo, tenemos aquí juntas dos vocales, aquí determinamos que la O es una vocal abierta y está al lado de una I, es una cerrada, pero da la casualidad que la O no tiene la mayor fuerza de voz, sino la que tiene la mayor fuerza de voz es la I, entonces la I sería la cerrada tónica, por lo tanto vamos a tildar siempre la cerrada tónica, y no necesariamente funciona con la I, sino como vemos también con la U, ¿no? Insinúe. Entonces aquí en este ejemplo, la U, ¿qué clase vocal es? ¿Abierta o cerrada? Es cerrada. ¿La E qué clase vocal es? Es abierta. ¿Cuál de las dos es la tónica? ¿La U o la E? La U, entonces es una vocal cerrada tónica, por lo tanto siempre la vamos a tildar. Muy independientemente también de que si hay una H en medio de las dos vocales, ¿no? No interesa efectos de acentuación, la H, como siempre nos decían, aquí sí se cumple, es muda. Se queda calladita y no impide que se pueda tildar las palabras, como vemos también en este caso. ¿Ok? Entonces, después de haber tenido todo este breve e intenso repaso, yo les voy a pedir por favor que nos remitamos a la separata de ejercicios, la primera parte, el primer bloque de los ejercicios. Ahí yo he llegado a determinar tildación general y diacrítica. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir revisando todos los ejercicios y ustedes van a colocar tilde donde corresponda según lo que hemos estado revisando. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a haber otro tipo de palabras que van a ser las palabras monosílabas, que también en algunos de los casos, van a requerir tilde. Entonces, yo que les voy a pedir ahí, es una estrategia que estoy planteando, yo les voy a pedir en esos ejercicios, los monosílabos que ustedes consideran que se tilden, los tildan.
Una vez que terminemos, vamos a hacer una revisión general de todos los ejercicios y eso me va a permitir a mí, de hecho, explicarles con mayor detalle las normas que hemos revisado y también tener una introducción al siguiente tema que vamos a revisar, que es acentuación diacrítica, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son los monosílabos que nos faltarían tildar y vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, por favor, son pocos ejercicios, vamos a darles unos... sí, actividad del proceso, tildación general y diacrítica, son 20 me parece. Entonces, vamos a tener unos 8 minutos para terminar con la actividad. Para que lo puedas tildar. Ellos no tienen separata. Pero pueden, sí, podrían en todo caso, claro, trabajar de manera conjunta. ¿Listo? Entonces, 8 minutos, por favor. Si tienen, de hecho, alguna duda, por favor, pregunte. Todas las dudas que tengan, por favor, consulten. En caso de que son dos palabras, dos letras vocales, digo, cerradas, no se y ese no hay. Ah, bueno, en este caso no se tiene. ¿Qué palabras? Todas las dudas que tengan, consulten, por favor. Como les mencionaba, hay algunos monosílabos que he considerado ahí que sí deben tildarse. Yo necesito recoger también sus conocimientos previos sobre ese tipo de monosílabos. Después los vamos a revisar en el siguiente blog. ¿Sí? Ah, sí, todo. Estamos resolviendo los ejercicios.
A ver, vamos entonces a ver cómo nos ha ido. A ver, nuestro querido corrector ortográfico de Word muchas veces cree que sabe todo, pero vamos a enseñarle un poco de ortografía en esta sesión y de esta manera tenemos que comprobar que no siempre nos podemos confiar en él, y por eso que ustedes están capacitando y ya van a poder comprobar si es que una palabra en verdad se tilda o no después de esta sesión. A ver, nos marca, nos alerta el corrector ortográfico que aquí en esta primera oración se tilda la palabra todavía. Muy bien, pero queda en el ser humano tener el criterio o manejar el criterio para tildar o no. Entonces, ¿por qué se debería tildar esta palabra? ¿Cuál es el criterio que se ha seguido? ¿Se ha seguido las reglas generales de acentuación o se ha seguido las reglas de acentuación de palabras con hiato? Palabras con hiato. Muy bien, en la palabra todavía, ¿cuál es la cerrada tónica? La I, ¿cierto? Entonces, esta es la palabra que debemos tildar, la letra, perdón, que debemos tildar, ¿cierto? Me preocupa que todavía, muy bien, entonces esa es la explicación, perfecto. De esa manera siempre tenemos que ir sustentando por qué tomamos esa decisión de tildarlo en una palabra.
Entonces, seguimos analizando. Me preocupa que todavía no sepa qué pedirá para Navidad. Ahí hay dos palabras que deben tildarse, y es por eso que les decía que vamos a enseñarle a tildar al corrector ortográfico esta noche. ¿Qué? La palabra que, muy bien, vamos a adelantar un poco la presentación de este concepto, después lo vamos a revisar de todas maneras, ustedes lo tienen ahí, pero diremos que hay palabras como la palabra que y la palabra cuánto, cómo, dónde, todas las tenemos mencionadas en el material. ¿Qué sucede con estas palabras? Cuando están empleadas de manera interrogativa, digamos, porque aquí, ojo, cuando así no haya unos signos de interrogación en la oración, esta palabra forma parte de una interrogación indirecta. Entonces, la interrogación indirecta es aquella pregunta que no